Buenos días. El siguiente tema es patrones de la enfermedad pulmonar en tomografía de alta resolución. Anteriormente ya vimos el tórax por placa simple, por ultrasonido. Ahora vamos a hablar un poco de anatomía y semiología básicas por tomografía. Es una plática un poquito extensa, la hemos dividido en dos partes para que sea más fácil. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte? Lo primero es algunos aspectos técnicos de la tomografía de alta resolución, un pequeño repaso de anatomía pulmonar normal y vamos a empezar a ver algunos patrones básicos también en tomografía de la patología pulmonar. Entonces vamos a comenzar con lo primero que serían los aspectos técnicos. ¿Qué es una tomografía de alta resolución? Cuando surgió esta técnica, se tenían unos parámetros muy específicos para poder determinar si sí era o no era de alta resolución. Hoy en día, pues los equipos ya tienen integrado automáticamente, ¿no? Esta técnica, ¿no? Pero ¿cómo se tiene que hacer? En primer lugar, una tomografía de alta resolución tiene cortes finos, ¿no? La mayoría de los equipos nos hace cortes de 0.5 milímetros, pero incluso hasta 1.5 milímetros podemos seguir considerando que es un corte fino. Tiene que hacerse con un algoritmo de reconstrucción para parénquima pulmonar y esto es muy importante. Muchas veces se hace un estudio con una ventana estándar, tejidos blandos, y después se quiere maquillar para aparentar que es pulmonar. Tiene que hacerse de inicio con un algoritmo de reconstrucción para parénquima pulmonar, si no, no es alta resolución. También tiene que hacerse con un kilovoltaje alto y un miliamperaje alto. Esto permite tener una mejor resolución espacial, un mejor contraste. Bueno, el tamaño de la matriz es el que usamos en los demás estudios de imagen, 512 por 512, y las imágenes tenemos que verlas con un nivel de -500 y amplitud de 1500. Son parte de los parámetros técnicos. Vuelvo a repetir, la mayoría de los equipos ya con que uno ponga protocolos de tórax automáticamente hace el estudio de este modo. ¿Por qué es importante? Este es un ejemplo de una tomografía hecho con corte grueso y con un algoritmo de reconstrucción, perdón, de estándar para cuerpo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues cuando queremos darle las ventanas para pulmón, sale una imagen opaca, sale una imagen con muy poca resolución espacial. Comparemos con esta segunda imagen que está hecho con corte fino y con algoritmo para pulmón y de inmediato pues se ve la diferencia, ¿no? Obviamente esta es la técnica adecuada para poder interpretar un pulmón. Un acercamiento, quisimos hacer, maquillarla lo más posible para que pareciera de pulmón y se ve muy borrosa la imagen. En cambio, la alta resolución nos permite ver con mayor detalle las estructuras vasculares, las estructuras del lóbulo pulmonar secundario que vamos a ver más adelante. Y finalmente, ¿qué pasa con la dosis de radiación? Si ustedes se dan cuenta, las tomografías de tórax de alta resolución requieren kilovoltajes y miliamperajes elevados. Sin embargo, se han tratado de hacer estudios con dosis de baja radiación y los diferentes experimentos que se han hecho han sido muy favorables. Por ejemplo, el primer caso, que es una tomografía normal, se hizo con 120 kilovolts y 400 miliamperes. La segunda imagen, el kilovoltaje es el mismo, pero se bajó el miliamperaje casi a la mitad y la imagen sigue siendo muy nítida, sigue siendo muy buena. Y se bajó un poco más, ahora se bajó el kilovoltaje, se volvió a bajar a la mitad del miliamperaje y se obtuvo una imagen muy similar. Entonces, si nosotros tenemos una tomografía inicial con el kilovoltaje y el miliamperaje elevados, pero los estudios de control los hacemos con una dosis baja de radiación, no vamos a perder información y vamos a poder beneficiar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues tener instalados en nuestros equipos
el protocolo estándar y un protocolo de baja radiación para estudios de control. Esto es muy útil, sobre todo cuando estamos viendo pacientes con enfermedades intersticiales crónicas. Por ejemplo, aquí es muy útil porque tenemos muchos pacientes con enfermedades de tejido conectivo. Entonces, lo que tenemos de protocolo de baja dosis de radiación es muy útil para el paciente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía pulmonar por tomografía. Eh, Se consideraba antes al acino pulmonar como la unidad anatómica básica en radiología, esto sobre todo en las radiografías. ¿Qué es un acino pulmonar? Es la porción de parénquima pulmonar distal al bronquiolo terminal. Aquí tenemos un esquema en donde vemos el bronquiolo terminal. Todo lo que está después de este bronquiolo terminal corresponde ya al acino pulmonar. Si se fijan, el acino incluye ya los bronquiolos respiratorios. Esto quiere decir que el acino es la unidad pulmonar de mayor tamaño en que todas las vías respiratorias participan en el intercambio de gases. Entonces, esta era la unidad básica en anatomía radiológica del pulmón. Eh, la medida entre 6 y 10 milímetros de diámetro permitía poder ver ya el acino cuando estaba afectado por alguna patología en las radiografías. Más adelante se propusieron otras unidades, por ejemplo, el lobulio pulmonar primario se propuso como unidad básica para los estudios de radiología, que son todas las estructuras distales al bronquiolo respiratorio. Lo único que dijeron, bueno, en lugar de tomar todo lo que está después del bronquiolo terminal, vamos a tomar todo lo que está después de bronquiolos respiratorios. Prácticamente estamos hablando ya de los sacos alveolares. Entonces, este lobulio pulmonar primario, pues en realidad no sirvió mucho como unidad básica porque ya quedaba demasiado pequeño para poderlo verlo en estudios de imagen. Finalmente, se propuso el lobulillo pulmonar secundario como unidad básica para los estudios de imagen. Es la unidad más pequeña del parenquima pulmonar que se encuentra separada por septos de tejido conectivo. Y es precisamente estos septos de tejido conectivo lo que nos permite valorarlos más fácilmente en los estudios de imagen, tanto en las radiografías como en la tomografía. Aquí tenemos un ejemplo de un corte, perdón, una fotografía de una pieza anatomopatológica, es un pulmón en el cual se puede ver con mucha facilidad estos lobulillos delimitados por septos de tejido conectivo. Entonces, esta es la unidad básica en anatomía radiológica del pulmón. Muy bien, ¿cuáles son las características del lobulillo pulmonar secundario? Tiene una forma poliédrica, con un diámetro que puede ir de 1 a 2.5 centímetros, lo cual lo hace fácilmente visible en estudios de imagen. Eh, Tiene alrededor de una docena de acinos en su interior y como habíamos dicho, está separado por septos de tejido conectivo. Aquí tenemos un esquema en donde se puede observar la forma de estos lobulillos pulmonares secundarios y si vemos la imagen de tomografía que está aquí abajo, podemos ver en este paciente que tiene una enfermedad intersticial cómo los septos gruesos nos delimitan con mucha precisión estos acinos, perdón, estos lobulillos pulmonares secundarios. Entonces, es muy fácil de identificarlos en la tomografía. Ahora bien, cuando hablemos del lobulillo pulmonar secundario, tenemos que saber distinguir entre estructuras centrilobulillares y estructuras interlobulillares. Esto nos va a servir mucho cuando queramos hacer semiología radiológica. ¿Cuáles son las estructuras que están en el centro del lobulillo? Básicamente vamos a tener una rama bronquial y una rama de la arteria pulmonar. Esas son las estructuras que pasan por el centro del lobulillo. Y las estructuras que pasan entre los septos de tejido conectivo van a ser ramas venosas y vasos linfáticos. Tenemos aquí nuevamente un corte en donde se puede ver muy bien. Aquí están delimitados los septos de tejido conectivo que nos están señalando el límite del lobulillo.
y vemos cómo hacia el centro del lobulillo, que sería todo esto, va una rama bronquial, una rama arterial. Estas se dirigen al centro. Son estructuras centrilobulillares. Y en el esquema se ve más claramente la rama arterial y la rama bronquial juntas que llegan al centro del lobulillo. Y para hacer una comparación tenemos lo que sería un acino. Este es el tamaño de un acino. Comparémoslo con el tamaño del lobulillo pulmonar secundario. El acino es mucho más pequeño. Y bueno, por fuera del lobulillo pulmonar, entre los septos, pues ramas tanto venosas como linfáticos. Pues bien, estas cortes de tomografía, uno coronal, otro axial, nos señalan lobulillos pulmonares secundarios afectados. En este caso, tenemos estas imágenes distribuidas como en parches que nos están diciendo que hay ocupación alveolar dentro del acino, pero vean cómo se delimitan muy bien los lobulillos pulmonares secundarios. En el segundo caso, con un patrón en vidrio deslustrado también en parche, se pueden delimitar precisamente todo el lobulillo pulmonar secundario afectado. Bueno, ¿qué más tenemos que saber de anatomía? Es básico saber la distribución del intersticio pulmonar. El intersticio es uno solo, pero para fines de diagnóstico se ha dividido en tres compartimentos distintos. Uno que se llama axial, que consta del intersticio peribroncovascular, que es el que está alrededor de los bronquios y de los vasos, y el centrilobulillar. Tenemos en segundo lugar el intersticio periférico, que a su vez se divide en subpleural y en septal. Y en tercer lugar tenemos el intersticio alveolar, que también le llaman intralobulillar. Vamos a verlo en un esquema. En este esquema podemos ver primero el axial. El axial es el que acompaña a las estructuras broncovasculares que entran a través del hilio pulmonar. Entonces, cuando nosotros estamos cerca del hilio, le llamamos intersticio peribronquial, perivascular o peribroncovascular. Sin embargo, conforme se van dividiendo tanto los bronquios como las arterias, y vamos llegando a nivel del lobulillo pulmonar secundario, este intersticio ya no se llama peribroncovascular, ya le vamos a llamar centrilobulillar, que básicamente pues es el mismo intersticio que acompaña a bronquios y arterias, pero esto ya es a nivel del lobulillo pulmonar secundario. Pues bien, este es el axial, peribroncovascular y centrilobulillar. Bueno, el intersticio que no se mete al pulmón acompañando a las estructuras broncovasculares, sino que se va hacia la periferia del pulmón, es lo que conocemos como intersticio periférico. Este intersticio, en primer lugar, consta de el intersticio subpleural, que es el que está por debajo de la pleura visceral, y este intersticio subpleural se mete al parénquima formando septos de tejido conectivo, que es lo que nos va a formar los septos interlobulillares que separan un lobulillo de otro. Entonces tenemos intersticio subpleural y tenemos intersticio interlobulillar o septal. Eso es el intersticio periférico. Ya nada más nos resta el intersticio alveolar o intralobulillar, que es el que está dentro del lobulillo pulmonar secundario y que básicamente está sosteniendo a los sacos alveolares y a las estructuras vasculares que los rodean. ¿Cómo se ve en tomografía el intersticio? Obviamente va a ser mucho más fácil verlo cuando hay alguna enfermedad. En este caso tenemos ejemplos de intersticio peribronquial o peribroncovascular afectado. Es fácil identificar cerca de los cilios un engrosamiento en la pared de las estructuras bronquiales, que es donde más fácilmente se puede identificar. Vemos paredes gruesas de los bronquios. Las paredes bronquiales deben ser imperceptibles prácticamente ya en la periferia. Aquí vemos cómo se remarca muy bien, es porque está afectado el intersticio peribronquial.
Otros ejemplos de engrosamiento de intersticio peribronquial en los cortes transversales de los bronquios es muy fácil identificar este engrosamiento en la pared del bronquio que en sí corresponde a engrosamiento de su intersticio. En esta imagen coronal es muy fácil ver el engrosamiento de las paredes bronquiales, ¿no? Esto es intersticio peribronquial que está afectado, así es como se ve en tomografía. Ahora bien, ¿cómo se puede ver el intersticio centrilobulillar? Decíamos que en el centro del lobulillo hay una rama pulmonar, de arteria pulmonar y una rama bronquial. Cuando estas se afectan, lo que vamos a ver es una estructura nodular en el centro del lobulillo. Aquí lo delimitamos muy bien el lobulillo por los septos que también están gruesos. Entonces, en el centro, esto que vemos aquí son las estructuras centrilobulillares con su intersticio afectado. Entonces, vamos a ver nodulitos centrilobulillares muy bien marcados, ¿no? Entonces, es lo que básicamente estamos viendo en estas imágenes. Este es un paciente que tiene un patrón nodular centrilobulillar, lo vamos a ver más adelante. Muchos de estos lobulillos en sí corresponden a las estructuras centrilobulillares con su intersticio grueso. Entonces, cuando se corta transversalmente es cuando vemos los nódulos. ¿Y cómo se ve el intersticio periférico? El intersticio septal o interlobulillar es fácil de distinguir. Nosotros podemos ver estas imágenes lineales que corresponden a septos gruesos, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen axial septos gruesos que me están delimitando muy bien los lobulillos pulmonares secundarios. Esto es engrosamiento del intersticio septal. Otra imagen en donde veo septos gruesos delimitando el lobulillo pulmonar secundario en otro paciente con engrosamiento del intersticio septal. El intersticio subpleural, ¿cómo lo vamos a distinguir? Algunas veces vemos estas líneas cercanas ya a la pared del tórax que corresponden a intersticio subpleural grueso. O es fácil distinguirlo donde hay cisuras, las cisuras debe ser una línea fina, en este caso vemos una línea muy gruesa. ¿Por qué? Porque aparte de estar, las hojas pleurales, tenemos engrosamiento del intersticio subpleural. Finalmente, ¿cómo vemos cuando el intersticio alveolar o intralobulillar está afectado? Pues simplemente vamos a ver todo el lobulillo afectado. El intersticio que está dentro está engrosado, entonces voy a ver estas imágenes en vidrio despulido. Así es como se ve el intersticio intralobulillar cuando está afectado, como un patrón en vidrio despulido. Bueno, finalmente otro concepto que es importante en anatomía radiológica es el concepto de corteza y médula pulmonar. ¿Qué es la corteza? Es el parénquima que está cercano a la pared del tórax. La médula es el parénquima más central. ¿Por qué es importante? Si ustedes se dan cuenta, en estas reconstrucciones de angiotomografía, vemos que las estructuras vasculares de mayor calibre no llegan a la periferia. Hay un espacio en donde no vemos estructuras vasculares de gran calibre. Esto es la corteza. Y es importante porque hay patologías, por ejemplo, pues enfermedades que se diseminan por vía hematógena. Pensemos en metástasis, pensemos en émbolos sépticos, que van a afectar principalmente el límite entre corteza y médula. Por ejemplo, si yo veo un nódulo subpleural, eh, eh, difícilmente va a ser una metástasis. ¿Por qué? Porque la metástasis tendría que estar en donde termina la rama de la arteria pulmonar. Entonces, este concepto de corteza y médula pulmonar es importante también para hacer semiología radiológica. Bueno, ahora vamos a hablar de patrones básicos por tomografía.
Básicamente se describen cuatro patrones pulmonares. El patrón de aumento de la densidad pulmonar, imágenes lineales y reticulares, imágenes nodulares y un patrón con disminución de la densidad y espacios quísticos. Ahorita en esta primera parte de la plática vamos a ver el primero de los patrones, el aumento de la densidad pulmonar, y en la segunda parte vamos a ver los otros tres patrones. Bien, el aumento de la densidad pulmonar podemos dividirlo en dos, lo que es el patrón de consolidación y el patrón en vidrio deslustrado. Eh, ¿Qué es la consolidación pulmonar? El concepto de consolidación lo conocemos desde que se describió para la radiografía, ¿no? Nosotros en la tomografía vemos que la consolidación es una hiperdensidad que no deja ver los vasos. Inicialmente puede tener los bordes mal definidos con tendencia a la coalescencia, como lo vemos en las radiografías, pero posteriormente ya los bordes pueden ser más nítidos. Aquí tenemos un ejemplo de un patrón de consolidación con los bordes mal definidos. Se ve que son muchas lesiones que están coalesciendo y finalmente puede quedar como la imagen que está aquí abajo, donde ya los bordes se definieron adecuadamente. Al igual que en la radiografía, vemos broncograma aéreo en su interior. No podemos ver los vasos, pero los bronquios sí, porque los bronquios eh, permanecen con aire en su interior. Y generalmente la consolidación tiene una evolución rápida. Para hacer diagnósticos diferenciales, nosotros tenemos que dividir la consolidación por su distribución. Tenemos tres tipos de consolidación: la localizada, la difusa confluente y la multifocal. Vamos a poner algunos ejemplos. Estas son lesiones localizadas. En el primer ejemplo, tenemos esta zona focal de consolidación. Si nosotros recordamos que el diámetro del lobulillo pulmonar secundario va hasta 2,5 centímetros, podríamos pensar que uno o dos lobulillos son los que están afectados, y vemos las características de la consolidación: una hiperdensidad, no me deja ver los vasos, pero sí tengo algunas estructuras bronquiales que me dan broncograma aéreo en su interior, y en este caso está bien delimitada. Este paciente lo que tenía pues, era una neumonía bacteriana en esta zona. La segunda imagen, igual, una zona de consolidación en uno de los segmentos basales posteriores. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos broncograma en su interior, muy bien delimitada. Esta es una zona de atelectasia. El tercer ejemplo, una lesión localizada muy similar a la primera, nada más que de mayor tamaño. Si se fijan, es un poquito más heterogénea porque tiene una zona de vidrio despulido aquí y parece que se está consolidando. Los bordes más irregulares. En este caso, se trató de un carcinoma. Y la última de las imágenes, una imagen periférica, una forma pues que tiende a ser un poquito triangular con base ancha hacia la pared. Este caso se trató de un infarto pulmonar. Entonces son ejemplos de lesiones localizadas, más bien de consolidaciones localizadas. En base a eso, pues podemos hacer los siguientes diagnósticos diferenciales. Generalmente las lesiones localizadas nos van a hablar de una neumonía lobar, de una zona de infarto o hemorragia pulmonar, puede ser atelectasia, lo podemos ver en una contusión pulmonar o en el carcinoma de células alveolares, como el que vimos hace un momento. Entonces, son los principales diagnósticos diferenciales cuando veamos una consolidación localizada, ¿no? Obviamente, los datos clínicos del paciente nos van a orientar hacia uno u otro diagnóstico. Bien, ahora vamos a ver cómo se ven las lesiones difusas confluentes. Generalmente son lesiones afectan a los dos pulmones,
pero tienen cierta simetría, como podemos ver en estas imágenes. Las primeras dos imágenes corresponden a un paciente con edema agudo pulmonar. Vemos las zonas de consolidación, en este caso de bordes mal definidos, tienden a la confluencia, tienen broncograma aéreo en su interior. Y en este caso, pues también había un derrame pleural bilateral asociado. Esta es la reconstrucción coronal de la misma imagen, en donde se pueden ver las zonas de consolidación parailiares, lo que nos da el patrón conocido como alas de mariposa, un paciente con edema agudo pulmonar. El segundo es muy similar, vemos igual las lesiones difusas y confluentes, también tienen simetría, sin embargo son un poco distintas. Vemos más bien una base como de patrón en vidrio deslustrado que va consolidando. En la imagen de abajo inclusive vemos que las lesiones son como redondeadas, como que están superpuestas en parches unas sobre otras. Estas dos son dos casos distintos de hemorragia pulmonar. Entonces, nosotros cuando tengamos lesiones difusas confluentes, ¿en qué tenemos que pensar? Generalmente son tres diagnósticos los que nos pueden dar este patrón: el edema agudo de pulmón, neumonías multifocales, principalmente bacterianas, o si no, hemorragia pulmonar también. Finalmente, las lesiones multifocales. Cuando tenemos zonas de consolidación en diferentes localizaciones, sin una simetría, eh, eh, debemos pensar en otros diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos la primera imagen, una zona muy extensa de consolidación en el ápice pulmonar derecho. Lo mismo, parece que sus bordes son mal definidos. Vemos un patrón con un vidrio deslustrado en la periferia, una zona de mayor consolidación en el centro, con broncograma aéreo y también un pequeño derrame pleural asociado. Del otro lado, no vemos tan extensa la afectación del parénquima, sin embargo, también advertimos algunas zonas, sobre todo estas dos zonas en la periferia, donde también se están formando ya consolidaciones pulmonares, una un poquito más central. Entonces, en este caso se trató de una neumonía de focos múltiples. Tenemos un segundo ejemplo en donde las lesiones parecen mejor delimitadas, sin embargo siguen siendo consolidaciones asimétricas que afectan los dos pulmones. Otro caso de una neumonía multifocal. Estas dos imágenes de abajo, nuevamente vemos múltiples zonas de consolidación, son bilaterales, no son simétricas, algunas pareciera que tuvieran como cavitación ahí en su interior, ¿no? Este caso se trató de un paciente con una granulomatosis de Wegener. Entonces los diagnósticos diferenciales de las lesiones multifocales van a ser mayores, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar? Las neumonías atípicas nos pueden dar este tipo de patrón, tanto bacterianas, virales, micóticas. La hemorragia pulmonar también nos puede dar un patrón así de asimétrico. Las metástasis también nos pueden dar, las vasculitis o la proteinosis alveolar. Son los principales diagnósticos diferenciales de las lesiones multifocales. Nuevamente vuelvo a insistir, los datos clínicos que tenga el paciente son los que van a orientarnos hacia uno u otro de estos diagnósticos. Pues bien, el segundo patrón que forma parte del espectro de aumento de la densidad pulmonar es el patrón en vidrio deslustrado. ¿Cuáles son las características de este patrón? Son hiperdensidades que, a diferencia del de consolidación, sí deja ver los vasos y también tienen broncograma aéreo en su interior. Aquí tenemos esta imagen con zonas focales de patrón en vidrio deslustrado, donde vemos muy claramente los vasos cómo atraviesan a través de estas zonas, ¿no? Y también se ven las estructuras bronquiales ahí en su interior, ¿no? El broncograma aéreo. Eh, ¿Por qué se produce el patrón en vidrio deslustrado? El origen de este patrón puede ser
por un llenado parcial de los alvéolos, cuando los alvéolos comienzan a llenarse de líquido, pero también tienen gas en su interior, puede verse así. O se trata del engrosamiento del intersticio intralobulillar. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que el patrón en vidrio deslustrado puede ser alveolar o intersticial. Y esto es muy importante al momento de hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos en donde nosotros tenemos que determinar si el origen puede ser alveolar o intersticial. Vemos prácticamente lo mismo, zonas con patrón en vidrio deslustrado, que en el primer caso ya está consolidando, en el caso de una neumonía lobar. En el segundo caso vemos el vidrio deslustrado también con zonas que parecerían que empiezan a consolidar. En este caso fue un paciente con hemorragia. Y el tercer caso, nuevamente, el vidrio deslustrado, bilateral, simétrico, en un paciente con edema agudo de pulmón. En estos tres casos, si ustedes se fijan, no hay afectación del intersticio pulmonar en ninguna otra zona. Entonces, el origen de este patrón en vidrio deslustrado seguramente va a ser alveolar. Entonces, tenemos que buscar diagnósticos diferenciales que se relacionen con el patrón alveolar. En cambio, en estas tres imágenes, las zonas de vidrio deslustrado forman parte de una patología intersticial y es fácil darnos cuenta de que hay un patrón intersticial generalizado con algunos septos gruesos, inclusive con algunas imágenes en panal de abeja. Aquí es más difuso el vidrio deslustrado, pero nuevamente muchas lesiones de aspecto quístico, hay zonas de engrosamiento intersticial, distorsión de la arquitectura pulmonar, zonas focales en donde vemos incluso algunas bronquiectasias por tracción. Entonces, en estos casos, el patrón de vidrio deslustrado que estamos viendo se asocian a enfermedad intersticial y entonces los diagnósticos diferenciales van a apuntar hacia afectación intersticial. Bueno, entonces, a grandes rasgos, esto es con lo que respecta al patrón de aumento de la densidad pulmonar. Perdón, los diagnósticos diferenciales del patrón de vidrio deslustrado, ya lo decíamos. Cuando no hay reticulación asociada, son los mismos diagnósticos diferenciales que en la consolidación. Cuando hay reticulación asociada, incluyendo el patrón de empedrado, pensamos en neumonías infecciosas atípicas, sobre todo virales o micóticas, neumonías intersticiales, ya sean idiopáticas, asociadas a enfermedades de tejido conectivo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de los patrones pulmonares que vamos a hablar, ya hablamos del aumento en la densidad pulmonar. En la segunda parte de esta plática vamos a ver los otros tres, los que son imágenes reticulares, nódulos y disminución de la densidad. Por mi parte, con lo que respecta a esta primera parte, pues es todo. Muchas gracias.